Bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les traigo el paso a paso de mangas abullonadas, estas mangas. Este video es solo para que aprendas a hacer estas mangas y puedas adaptárselo a cualquier blusa que tú tengas tejida. Si quieres hacer un modelo igual al mío, si quieres tejer esta blusita igual, primero ve a ver el video tutorial de la blusa. La dejo aquí en el primer comentario y también en la descripción del video. Si no, pues este video es solo para las mangas, ya tú tienes la blusa que quieras y con este video vas a poder ponerle unas manguitas igual a estas. Si te gustan mis videos, no olvides suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Bien, para hacer este tutorial vamos a necesitar primero que nada la blusita a la cual tú le vas a poner tus mangas. Como ya te dije, este es un video donde te voy a enseñar a hacerle mangas puff o mangas abullonadas a cualquier blusa que tú tengas. Si quieres tejer uno igual al mío, si quieres tener un modelo igual al mío, para tejer esta blusa, el enlace del video está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Y ya que tengas la blusa hecha, entonces vienes a este video para que veas cómo hacer las mangas. Primero que nada, la blusa que tú tienes o debes de tener sería una que tenga su tirante completo, así, pegado hacia la parte de atrás, y que a la altura del busto tenga tejido hacia la espalda. O sea que el tejido pase aquí por debajo de la axila, porque hay unos tops que tienen la copa aquí las dos copas y el tejido acá abajo, y este tejido da vuelta hasta atrás y solo hasta aquí, hasta la mitad, y ya de aquí lo amarras. Entonces, si es tu caso, si tienes un top de esos que solo tiene las copas aquí y el tejido hasta aquí, hasta la mitad, debes de tejer de aquí de la copa, tienes que tejer otro pedacito más hacia arriba, pegado a la parte de atrás. El chiste es que de la parte del busto tengas tejido hasta atrás para poder hacer esta manga, y con eso ya se la puedes adaptar a cualquier blusa. Entonces, algo así deberías de tener tú para poder tejer cualquier blusa que tú quieras. El hilo y la aguja que tú vas a utilizar van a depender mucho de la blusa que tú tengas. Con el hilo y gancho que tú hayas tejido esta blusa, con ese mismo vas a hacer la manga. En mi caso yo tengo gancho del número 3 e hilaza sinfonía para tejer la manga. Acomodamos nuestra blusa así. Así es como va. Y las dos mangas las vamos a empezar a tejer por el tirante, por la parte de atrás. Aquí. De este lado vamos a empezar a tejer la manga y esta de este lado. Vamos a tejer primero un pedacito parejo para engrosar el tirante. Como así más o menos lo vamos a engrosar. Entonces vamos a iniciar acá, de este lado, de atrás, y vamos a tejer todo alrededor del tirante hasta aquí. Agarramos nuestro hilo, hacemos un nudito deslizado e iniciamos a tejer por acá. Bien, como les digo, lo agarramos y justo aquí en la esquina donde hayas pegado tú el último punto de tu tirante, ahí metemos nuestra aguja, sacamos nuestra hebra. También esta manga la voy a tejer a puro punto bajo, y esto también es solo para que vean cómo se hacen y ya ustedes pueden adaptarla al tejido que ustedes quieran. Si están haciendo la manga para esta blusa, pueden hacerle el mismo tejido que veníamos haciendo aquí, pero en mi caso lo voy a hacer en punto bajo porque es solo para mostrar cómo hacer manga a cualquier top que tú tengas. Después de la cadena que hicimos, ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo y después vamos a rodear de puntos bajos todo el borde del tirante hasta llegar acá a este lado. Ve, aquí están los hoyitos y en cada uno de ellos vas a hacer un punto bajo. Así, metes en la primera, punto bajo, acá en el que sigue igual punto bajo, y en el que sigue punto bajo, y así nos vamos rodeando todo el tirante hasta llegar acá a la orilla. Una vez ya llegas con tu tejido a la orilla, ya recorrimos todo aquí hasta acá. El último punto a tejer es justo en la esquina también, abajo donde pegamos nuestro tirante. Y para finalizar la vuelta, en los puntos acá de este lado tenemos el tirante así. En estos puntos de aquí
vamos a hacer una disminución. De donde hicimos el último punto vamos a pasar al siguiente. Vamos a tomar este y después el que sigue y vamos a cerrar las 3 hebritas juntas. Y esa sería una disminución. Ahora vamos a girar para regresar tejiendo de la misma manera por el tirante. Giramos sin hacer cadena ni nada. Esa disminución que hicimos nos las vamos a saltar. Esa no la saltamos y tejemos aquí el primer punto. Así sin cadena ni nada. Y esto lo vamos a repetir. Vamos a tejer un punto en cada punto. De esta manera hasta llegar a este lado y finalizamos otra vez con una disminución. Bien, ya llegamos a esta orilla del tirante. Aquí está el último punto. Vayan contando sus puntos porque los mismos que hiciste de ida, los mismos vas a tener de regreso. Y hacemos la disminución en los dos que siguen, que para mi caso es aquí uno y aquí el siguiente. Disminución, giramos para regresar por donde mismo. Esa disminución, ese puntito de ahí no lo saltamos y empezamos a tejer a partir de aquí. Igual un punto en cada punto y vamos a tener al final los mismos puntos otra vez en la vuelta hasta llegar a este otro lado. Y una vez que llegamos a esta orilla de nuevo, aquí tenemos el último punto tejido, hacemos de nuevo la disminución. Aquí ya está tejido, entonces vamos a tomar esta, esta de aquí, así sin cerrar, y la que sigue, que es esta, y cerramos las 3 juntas. Así sin hacer cadena ni nada, giramos, así giramos, y esta disminución que hicimos nos la vamos a saltar y empezamos a tejer aquí nuestro primer punto bajo y tejemos otra vez por todo el tirante y de nuevo vamos a tener los mismos puntos que al principio. Eso es porque las disminuciones que estamos haciendo al regresar la vuelta no las estamos saltando, por eso tejemos siempre los mismos puntos. Y estas vueltas las vas a continuar haciendo tú hasta que tengas el tirante más gruesecito. A ver, acomodo. Así hasta que tengas tú tu tirante más o menos como así de grueso. Hasta ahí dejas. Tienes que dejar un espacio no tan grande como de unos 7-8 centímetros en lo que va a ser la axila para después tejer la manga así en círculos. Entonces ya tú vas midiendo, igual ve midiendo el grosor de tu tirante, que no te vaya a quedar muy ajustado. Entre más ancho lo haces, más se va a ajustar tu blusa. Entre más delgado, más holgada va a quedar. Entonces vas checando dependiendo a la medida y ya tú lo dejas a lo ancho que tú lo necesites. Una vez que ya tienes tu tirante así anchito, en mi caso yo le hice 10 vueltas, así una hacia acá, 2, 3 y así yo junté 10 vueltas para hacer mi anchor y ya tengo un pedacito acá como de unos 8 centímetros bajo la axila. Entonces ahora sí vamos a empezar a tejer redondo y vamos a hacer aumentos aquí arriba para que la manga se haga así abullonada. Acá finalizamos con nuestra disminución, como finalizamos todas las vueltas con una disminución. Entonces giramos y vamos a empezar a tejer como si fuéramos a hacer una vuelta más, solo que en esta ocasión ya la vuelta será completa hasta llegar aquí. Vamos a iniciar a tejer como una vuelta normal, saltándonos aquí en la disminución y empezando a tejer desde aquí. Y vamos a tejer en punto normal un pedacito chiquito, que en mi caso yo lo voy a hacer de 14 puntos para iniciar con los aumentos. Los puntos que tú tejas aquí, los que hagas aquí en punto normal, igual los vas a hacer acá en punto normal. Entre más infladita quieras tu manga, más aumentos vas a tener que hacer en esta parte. Entre menos inflada la quieras, menos aumentos vas a hacer. Entonces, para hacer más aumentos, más pequeño va a ser este pedacito de aquí. Les muestro cómo me queda a mí y ya deciden ustedes qué tan grande lo van a tejer. Yo voy a tejer aquí
14 puntos. Y una vez que ya teja mis 14 puntos, voy a hacer aumentos, que sería hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Así, de esta forma, 2 puntos en un solo punto. En este punto vuelvo a hacer 2. Y así voy a repetir estos aumentos. En este otro punto 2. Repetimos los aumentos hasta que me queden 14 puntos aquí para llegar. Que así como inicié con 14 puntos normales acá, voy a finalizar con 14 puntos normales aquí. Y una vez que ya termino mis aumentos, ve cómo se va haciendo más ancha esta partecita de aquí. Termino con mis 14 puntos normales de este lado y los tejo igual normal. Como les digo, ustedes ya checan qué tan ancha quedó mi manga. Si ustedes la quieren más ancha, inicien los aumentos desde más abajo acá y termínenlos igual más abajo, y ya lo demás lo tejen con punto normal. Ustedes aquí adapten su tejido a lo que ustedes necesitan. Termino estos 14 puntos. Y una vez que ya tengas esos 14 puntos hechos, como te digo, ya vamos a empezar a tejer redondo. Hay que tejer aquí por debajo de la axila. Solo que para que no te quede mucha tela debajo de la axila, mucho tejido, que se vaya a ver estorboso, aquí en esta parte lo vamos a hacer con punto deslizado, para que no se note, para que no quede tan grande. Entonces, después de esos 14 puntos, vas a pasar al punto que sigue. Este ya lo tenemos tejido por la disminución, solo que se jala, checa bien. Entonces aquí sigue este y lo haces deslizado. Después este, igual, deslizado. El que sigue y de nuevo también deslizado. El que sigue igual deslizado. Y así todos hasta que completes la vuelta. La vuelta se va a completar aquí en esta esquina, que fue donde iniciamos. Terminamos esto con punto deslizado. Ya que llegamos acá a la esquina con el punto deslizado, donde hicimos nuestro primer punto, aquí vamos a cerrar con otro punto deslizado. Y de aquí en adelante vamos a empezar a tejer otra vez un punto en cada punto. Tú decides si continuar las vueltas así en redondo para el mismo lado, o hacer una hacia acá y otra al lado contrario para que te quede el tejido igual que acá, ya dependiendo del tejido que tú estés haciendo y cómo se adapte. En mi caso yo voy a girar y voy a tejer ahora la vuelta al revés, y de nuevo toda la parte de la axila la voy a hacer con punto deslizado. Hago una cadena para iniciar el tejido. Y aquí está el primer punto y lo hago como deslizado. Todo lo de la axila de nuevo como deslizado. Acá están los puntos que hicimos. Estos son los que vas a tomar ahora como punto deslizado hacia acá. Aquí están las dos hebritas. Así. Y esto es, te digo, para que no se te haga grande de abajo tu manga. Y terminas con punto deslizado todo lo de la axila. Después continúas con punto bajo, rodeando todo, un punto en cada punto hasta que llegues acá. Si una vez después de haber hecho los aumentos aquí no quedas conforme y quieres tu manga todavía más amplia, en esta vuelta puedes añadir más aumentos, pero eso ya es opcional. Cuando llegas al final de la vuelta, de todo lo que tejiste aquí alrededor hasta este lado, vas a cerrar de nuevo la vuelta con un punto deslizado de esta manera y continúas haciendo otra vuelta, una cadena, y como te digo, puedes tejer redondo o como yo, regresas y de nuevo vuelves a tejer un punto en cada punto, y vas a repetir esto como por unas 5 vueltas más, igual haciendo punto deslizado en esta parte para que aún no aumente, solo vayamos aumentando de acá y de acá aumente muy poquito para que no haya mucho tejido en la parte de la axila y no se vea feo. Entonces en total son como unas 7 vueltas. Si estás haciendo tallas más grandes puedes hacer más, o si estás haciendo tallas más pequeñas menos, depende mucho de tu tejido, pero como unas 6-7 vueltas más, así haciendo el punto deslizado en esta parte.
Y en adelante vas a continuar tu tejido igual en redondo, pero ya haciendo un punto bajo sobre esta parte también. Ya si lo tejes así, todo redondo, o una vuelta y regresas otra vuelta. Es tu decisión como quieras hacerlo, pero recuerda, son de 5, 6 o 7 vueltas con punto deslizado aquí y en adelante ya con punto bajo aquí y en todo alrededor. Y después de 7 vueltas, así es como va mi tejido. Ya se ve cómo se abombó aquí la manga, cómo se hizo más grande, se nota bien. Y esas 7 vueltas yo he recorrido la parte de aquí, de abajo de la axila, con punto deslizado. Ya estoy cerrando la 7ª vuelta y hasta aquí yo voy a dejar de hacer punto deslizado. En adelante haré puro punto bajo. Entonces en el primer punto de la vuelta que hicimos, ahí cierro, hago una cadena y giro para regresar mi tejido. Me salto la cadena que hice y esta cadena que fue donde cerré fue el punto deslizado de que cerré, y en este punto de aquí voy a iniciar, pero ya no haré punto deslizado como venía haciendo. Ahora voy a hacer un punto bajo y así voy a recorrer ahora todo con punto bajo hasta acá. Después regreso otra vez con punto bajo hasta acá. Si lo están haciendo con punto bajo, les va a quedar más bonito si hacen las vueltas así, regresando una hacia un lado y luego hacia el otro, porque se ve más parejito el tejido que si lo siguen todo continuo en redondo. Vas a tejer esto, un punto en cada punto, hasta que tengas la manga como así de larga o lo larga que tú lo quieras, ya para poderla cerrar al tamaño de nuestro brazo y que quede lista. Una vez que ya tengas tú las vueltas que necesitas, en mi caso me mide 20 centímetros, eso es como referencia, ya tú decides. De todas formas la vas midiendo a ver si la quieres más larga o hasta ahí. Ya que la tengas de larga como tú la quieres, hay que empezar a disminuir para hacerla más delgadita, que quede al anchor del brazo. Estas disminuciones van a depender mucho de lo ancho que hiciste tu manga y de cuánto mida tu brazo. Yo, por ejemplo, tengo un brazo que me mide 30 centímetros alrededor. Esta manga alrededor va a medir en algunos 45 centímetros, yo creo. Tiene 22,5 de lado y pues obviamente dando vuelta mide sus 45 centímetros. Lo tengo que reducir a 30. Mira, a 15 es hasta aquí. Y como veo que es más o menos un tercio lo que tengo que reducir, no es la mitad. Si fuera la mitad, yo haría disminuciones seguidas, pero como es solo un tercio lo que hay que reducir, entonces yo voy a tejer un punto bajo y después una disminución, después un punto bajo y después una disminución, y así voy a completar yo mi vuelta. Dependiendo de lo que tú necesites, cuánto midas, lo que necesites reducir, ya puedes hacer 2 puntos bajos y una disminución, o puedes tejer puras disminuciones. Para empezar a tejer las disminuciones, acomodamos nuestro tejido. A mí me toca una vuelta hacia acá, entonces hago el primer punto bajo y después hago la disminución tomando el primer punto y sin cerrar tomo el segundo y cierro los dos juntos. De aquí hago de nuevo un punto bajo normal y otra disminución. Tomo uno, otro y lo cierro. De nuevo un punto bajo normal y después otra disminución. Y yo así voy a terminar mi vuelta con un punto bajo normal y una disminución. Les digo, si su manga es más ancha y tienen que reducirla a la mitad, van a ser puras disminuciones. Pero eso depende de lo que ustedes tengan. Ahí ya le acomodan las disminuciones que necesiten. Termino esta vuelta y les digo qué hacer. Una vez que ya completas toda tu vuelta de disminuciones, vas a regresar de nuevo haciendo un punto bajo en cada punto. Y vas a terminar esta vuelta de puro punto bajo. Y al terminarla vas a realizar otra y otra más hasta que hagas un pedacito como así de grande, como de unos 3-4 centímetros. Y eso es para tu manga ya quede más pequeñita
y así de gruesecita para finalizar. Hacemos esas vueltas y seguimos. Y ya que tienen lo ancho necesario, en mi caso yo hice 6 vueltas más, entonces ya tenemos terminada la manga. Y ya solo nos queda cerrar la vuelta. Una vez que cierras la vuelta, haces una cadenita y ya puedes cortar tu hebra. Ya de aquí escondes las hebras y sería todo. Así como hiciste esta manga, igualito tienes que hacer la otra. Y también la debes empezar de la parte de atrás para que cada que cierres una vuelta, esta costurita que se ve aquí quede por la parte de atrás. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Esta manga la verdad que es muy sencillita. Intenté hacerla lo más simple posible para que ustedes se la puedan adaptar a cualquier blusa. Sea cual sea la blusita que ustedes tengan, le puedan tejer una manga así de bonita. No olviden suscribirse, dejen su comentario, su like y nos vemos en otro tutorial.